Estamos con el señor Luis Castillo, secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros. Bienvenido, Luis, a Rumbo Minero. Muchas gracias, un gusto saludarlos y muy agradecido por esta invitación. Creo que es necesario conocer la voz de los trabajadores. Así es. Luis, yo quería hacerte una pregunta que es importante, ¿no? Yo creo que todos queremos conocer cómo es esta Federación de Trabajadores Mineros. ¿Cuántos de los trabajadores mineros en esta federación, cuántos de ellos pertenecen, digamos, son formales y cuántos son informales? ¿Y qué medidas se están tomando para que esto revierta, ¿no? Porque creo que estamos de acuerdo en que la informalidad no lleva a nada bueno en el país, ¿no? Sí, antes que nada indicarle que los trabajadores que están en las empresas formalizadas son en estos momentos, al día de hoy, 195,000. Ok. Pero de ellos, 65,000 están organizados en la Federación Nacional de Trabajadores Mineros a través de 123 sindicatos. Eso no quiere decir de que, por ejemplo, los trabajadores que están en la ilegalidad, que son 450,000, que eso están aparte, eso no están no son parte de la federación. No son parte. Los que a nosotros nos falta, que le digo, organizarlos en sus organizaciones sindicales, es ese faltante, ¿no? De 65 a 130 más o menos, 130,000 trabajadores que están laborando en el sistema de empresas contratistas o especializadas. Yo le traigo aquí, sí, por ejemplo, cómo es que las empresas, todas las empresas del país, tienen una cantidad exorbitante de trabajadores que están contratados, 10,000, 11,000. Entonces, la mayoría de los trabajadores están en este sistema y obviamente perjudica porque a estos trabajadores no se les deja organizar. Tienen contratos a plazo fijo de 2, 3, 4, 5 meses y que si haces algo en contra de la empresa o quieres reaccionar, quieres reclamar, ya no tienes contrato y además de eso han aprendido ahora las empresas a poner una lista negra. Luis, por algo se empieza, digamos, el gobierno ha emitido recientemente sendos decretos. Uno de ellos casualmente se orienta a que las empresas informales se formalicen dentro de un periodo de tiempo de 1 año. Y casualmente ello significará que trabajadores tendrán que ingresar a planilla, algunos y otros seguramente serán contratados a plazo fijo, como tú estás diciéndolo, o tercerizados. Ello significaría que la masa laboral se incrementaría en el sector minero, esta formalización, no necesariamente. Necesariamente tiene que ser así. Nosotros propugnamos de que los trabajadores, todos, ¿por qué no decir todos deben estar organizados? Lamentablemente la política que ha seguido desde el año 90 a la actualidad ha hecho de que los trabajadores se retraigan, ¿no? O sea, casi ustedes entenderán que en la etapa de Fujimori casi desaparecieron los sindicatos. Entonces, ahora estamos en un plan de recuperación. Yo ingresé a la Federación Nacional el año 2004, en julio, y encontré 37 sindicatos, con 13,000 trabajadores. Entonces, hemos hecho un trabajo, una planificación que ahora ya significa los 65,000 y 123 sindicatos, ¿no? Pero eso significa también que hay que seguir trabajando. Por ejemplo, en el área de Ayacucho, Cusco, Puno, en Cajamarca mismo. Seguro. Entonces, todos esos lugares todavía falta sindicalizar. Y Luis, ¿podrías decir tú como secretario general en este momento, lo que estamos pasando en el Perú, este problema de la informalidad, estos 450,000 ilegales, ¿podrías decir tú, digamos, dando una frase para que esta gente pueda entender lo importante de ser legal, que la federación tiene los brazos abiertos, tú como secretario general, para que estos ilegales sean formales y también sean parte de la federación? Fuimos los primeros en pronunciarnos cuando la Federación de Trabajadores de Mineros Ilegales de Madre de Dios propusieron y propugnaron la huelga, ¿no? O sea, dijimos, pero ¿qué mensaje le da? ¿Qué mensaje le darías? Lo siguiente a esos 450,000 ilegales, ¿qué mensaje le darías en tu experiencia de lo bien que les va a los que están formalizados, ¿no? Antes de buscar enfrentamientos, huelgas, paros, habría primero que buscar cómo formalizarse y legalizarse. Correcto, sí. Que eso es lo fundamental, porque de lo contrario estaríamos ilegales y que al final, bueno, la situación
caótica del medio Exacto. ambiente, más que Pero todo, no lo están cuidando y todos hacen una situación de que quién gana, quién depreda más y al final... Estamos totalmente de acuerdo contigo, pero tú como secretario general de la Federación de Mineros, ¿qué mensaje esperanzador le puedes dar a estos 450.000 ilegales? Obviamente, nosotros cuando quisiéramos tener una organización bien formalizada y legalizada. Los trabajadores que ahora están en esta área de ilegales o informales, obviamente se trata de varios temas también. No es solamente porque ellos trabajan en un lugar, son familias. Hay una serie de condiciones que se presentan. Por ejemplo, una de ellas, la mina Tintaya tiene denunciado grandes extensiones de terreno, pero ellos no lo explotan. Entonces, ¿qué hacen? Lo tercerizan y lo alquilan a terceros. Esos son los ilegales. Ahí tiene que haber un reordenamiento. Exacto. ¿Tú consideras que el gobierno está en el camino correcto, en el sentido de un frontal combate a la minería ilegal y a estos inmorales? Hemos visto que uno de ellos incluso estaba en el Poder Ejecutivo como miembro del directorio de hidrocarburos y guardaba silencio ante toda la deforestación, esclavización que había en Madre de Dios. Eso no debe suceder. Los informales deben formalizarse y, por otro lado, ¿cuál es tu posición con la minería formal? ¿Cuál es tu posición con Minas Conga? Va a haber un nuevo peritaje. ¿Tú crees que el Perú en estos próximos 10 años logre realmente su desarrollo minero y por lo tanto incremente su masa laboral de trabajadores has mencionado 195.000, pues puede tal vez duplicarse en los próximos 10 años? Hay que entender lo siguiente, y aunque muchos los quieren negar, el país es eminentemente minero. De todo lo que ingresa como concepto al erario nacional de impuestos, el 64% es del sector minero. En consecuencia, no se puede negar. Ahora, otro punto que es importante decirlo, la minería es compatible con la agricultura. Porque si no, en otros países viéramos pues, los problemas que vemos en nuestro país. Así Chile, ¿cómo concatenan ellos? ¿Cómo la minería se lleva perfectamente con la agricultura? Porque ellos cumplen las leyes, cumplen lo que está dictaminado y obviamente no tienen problemas, ¿no? En todo caso, nosotros lo que decimos aquí es, sí, efectivamente, el gobierno está comenzando a entrar a este problema y quisiéramos que lo ataque, pero tampoco dejando de lado el problema social. Correcto. Hay que buscar, por ejemplo, la legalización, sí, pero de una manera que tampoco choque con los que no tienen. Que se les dé los castigos, que se les persiga a los que realmente están, los que protegen, los que son los que manejan toda la economía de estos informales, sí. ¿Tú consideras que el Perú está enrumbado de manera correcta? Porque si nosotros no nos enrumbamos y definimos el tema minero, las inversiones se van a ir a Chile. Recientemente en Canadá, Chile ha anunciado más de 90.000 millones de dólares. Sí. Y tenemos nosotros que tener estas cosas claras, con equidad y con justicia. Así es. La Federación Minera tiene un planteamiento concreto. Primero, no podemos estar en contra de las inversiones. Bienvenidas las inversiones al país, porque sabemos que todavía nos falta, tenemos que buscar inversiones, apoyo económico para explotar los recursos naturales que tenemos. Figúrense ustedes con responsabilidad, ¿no es cierto? Que de todo lo que se está extrayendo en estos momentos es el 12% del 100% de recursos que tenemos. Claro. Primero, bienvenida a la inversión. Okay. Pero esa inversión, esos empresarios que vienen, tienen que en primer lugar cuidar el medio ambiente. Respetar a las comunidades aledañas, respetar, y además respetar los derechos de los trabajadores, que concatena los 4 puntos que al final todos buscamos. Con esto, creo que la minería en el país, de todas maneras, va a salir adelante. ¿Tú crees, Luis, que Doerran es un claro ejemplo de lo que dices? Mira, ¿cuál es tu posición con Doerran? En el caso de Doerran, habría que hacer una excepción, porque en primer lugar, no es una minera. Bueno, es un centro metalúrgico y siderúrgico, o sea, porque ahí también se está refinando y se da el valor agregado a todos los concentrados. ¿Qué ha pasado en el caso de Doerran? Primero, habría que analizar desde qué tiempo hasta cuándo fue contaminado la brolla, ¿no? ¿Cuántos años? Desde el año 22 hasta el año... Los pasivos ambientales. Muy bien, estamos de acuerdo en eso. Ahora, ¿qué empresa? Yo he estado
Los 35 años, yo tengo 35 años trabajando en La Oroya. Los 35 años y he pasado por las 3 empresas, tanto por Cerro de Pasco, por Centromin y ahora por Doerran. No es que quiera defender. Yo no estoy aquí para defender a ninguna empresa. Yo defiendo el derecho de los trabajadores. Cuando veo aquí un contrato y que hay un conflicto de intereses, porque aquí el señor ministro actual de Energía y Minas vendió el complejo metalúrgico. ¿Y en qué condiciones? Eso habría que preguntarle. ¿A qué te refieres con lo que lo vendió? Él firmó la compra-venta de Metal Oroya. Y aquí lo tengo. El señor Jorge Merino Tafur. Entonces, ¿eso es algo incorrecto acaso? ¿Que no, no haya participado en una privatización que fue convocada? No consideramos incorrecto, sino lo que quiero decirles es lo siguiente. Si él sabía y él sabe perfectamente que se ha suscrito acá, entonces él tiene la necesidad de decirle al gobierno la verdad. Porque ahorita dicen que La Oroya, o sea, el Doerran incumplió. Muy bien, también, sí, han incumplido. Porque dentro de los 10 años iban a hacer el PAMA como debe ser. Pero lo que no se dice es que el gobierno aquí le protege a Doerran. Le da indemnidad. O sea, cualquier denuncia que haya tiene que, de Centromin o el Estado tiene que estar ahí. Y en segundo lugar, lo que le dice acá es que si no hay entendimiento entre las partes, porque Doerran dice, el gobierno no cumplió con su parte de la remediación de los suelos. Y el gobierno dice, no, Doerran no cumplió con el PAMA. Y acá dice exactamente, si las partes no se ponen de acuerdo, tienen que ir a un tribunal arbitral. Entonces, cuando se acusa que dice que son 800 millones que se demandó, no estamos de acuerdo con ninguna demanda, porque creo que como peruanos todos nosotros no podemos permitir de que se demande a la empresa o al gobierno. Al gobierno. Por supuesto. Entonces, es una medida de coacción. Así es. Entonces, pero cuando ya tienen acá definido, si no hay acuerdos, a dónde deben ir, entonces, ¿qué estamos diciendo? Ayer nos hemos entrevistado con el ministro y él no tiene la intención, no tiene la voluntad política de solucionar este caso. Porque lamentablemente ya esto es una situación que ha crecido y que la empresa aparentemente ha incumplido, pero en el fondo lo que podemos decir, lo que hay ahorita en La Oroya es gracias a lo que ha hecho la empresa. ¿Y qué cosa ha hecho? Por ejemplo, un caso muy patético. Sí, perdón que te interrumpa, Luis, pero tiene que haber respeto. Yo sé que La Oroya está muy preocupada por el futuro de sus hijos también. Yo creo también que la empresa debe cumplir. O sea, la empresa tiene que respetar la salud de la gente de La Oroya. La gente de La Oroya, definitivamente, los pobladores de La Oroya necesitan el trabajo, pero también tienen que tener un trabajo que sea, que vaya acorde con la vida, claro, ¿no? con la dignidad de las personas. Con la dignidad de las personas. Entonces, nadie está en contra de la empresa de por sí, pero sí en que cumpla y que al final los trabajadores de La Oroya y sus hijos, pues, realmente sean beneficiados. No solamente tener un trabajo, sino que su vida sea saludable. Salud, claro. ¿no? Los primeros que tenemos que hacer de que esta situación de La Oroya se revierta y que se cumpla con el PAMA somos nosotros. ¿Nosotros por qué? Porque vivimos ahí, estamos ahí. Entonces, cuando se dice de que obviamente el problema ambiental es un problema social, y efectivamente, y en La Oroya existe. Un ejemplo, 3 años ya no trabaja la empresa. No hay emisión de gases, no hay nada. Ya. Pero los niños que van naciendo ahora siguen contaminados. Ahora, ¿a quién le echamos la culpa? Pero eso es una ¿Quién es? Es una contaminación que la lleva la gente. El plomo, pero el plomo ¿por qué? en la sangre. Por ¿no? eso salen contaminados. Por Porque eso ¿sabe mismo. qué pasa? No se han remediado los suelos, que tienen 60 hasta 70 centímetros de toda la contaminación. Estamos de acuerdo, que ha Luis, habido. pero el tema es. La Oroya, de una u otra manera, y lo declaró el premier Valdés, dijo que de una manera u otra, si es que Doerran va o no va, al final se va a tener un plan. Hay 3 aspectos para modificar y terminar con la contaminación en La Oroya. Uno es hacer una planta de ácido, la que se va al espacio, Ok. es en la refinería de zinc. Correcto. Que ya la empresa lo hizo. Ok. O sea, ya no hay contaminación en el aspecto de zinc. Ya lo hizo en el caso de la planta de plomo. Ok. Ya terminó. O sea, ya está funcionando. ¿Qué es lo que nos falta ahora? El equipo más grande, que es la planta de cobre. Entonces,
cumpliéndole los 3 puntos, prácticamente ya se va a eliminar lo que es la contaminación en la Oroya. Finalmente, Sí, para terminar. usted no haría una invocación al Poder Ejecutivo en aras de preservar el trabajo de tantos miles de ciudadanos que viven en La Oroya y que dependen de la minera. ¿Qué le ¿No diría, invocaría? qué ¿Qué le diría al diría? gobierno? En primer lugar, decirle de que efectivamente el problema de la Oroya es un problema social y que la empresa incumplió y el gobierno también. Yo lo que quiero y les puedo indicar ahora es que los dos, como se sentaron en una oportunidad a hacer esta clase de compra-venta, ahora que se sienten a solucionar este problema y no perjudicar. Ahora, el caso del medio ambiente, nosotros somos los primeros en que tenemos que exigir que se cumpla. Porque no creo yo que voy a estar diciendo, bueno, mi trabajo, pero aunque sea que me muera. No es así. Y yo lo que quiero es de que cumplan tanto el gobierno y la empresa con lo que se han comprometido legalmente, convencionalmente. Y una vez eso, nosotros consideramos que seremos los principales, los número 1 a hacer que se cumpla este programa medioambiental. Excelente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted. Estuvimos con Luis Castillo, secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros. Pausa y regresamos.